Los bendiga. La paz del Señor para todos en esta noche. Verdaderamente tenemos muchas expectativas acerca de lo que vamos a compartir con ustedes. Hoy día es el comienzo de esta temporada que hemos titulado Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, que consta de 10 episodios, 10 temas, y vamos a ir tratando cada semana un tema. Hoy día nos toca hablar acerca de lo que es la obediencia en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos enseña acerca de la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Pero para esto vamos a ir al fundamento bíblico, que es Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 7 al verso 9. La palabra de Dios dice así: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Bendice a mis hermanas y hermanos. Bendice a los que nos siguen y simpatizan con este programa, Señor. Bendice sus vidas, Padre mío. Que la palabra de Dios pueda fluir con libertad, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor amado, y que esta temática verdaderamente pueda enriquecer nuestra fe y nuestro conocimiento en la Escritura, en la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. También oro por los que no te conocen, Señor, que tu luz resplandezca en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, podemos introducirnos en este momento sentando bases y fundamentos importantes, ¿no? La obediencia en la Biblia es una doctrina muy importante, y por dos motivos. En primer lugar, porque a Dios le agrada que le obedezcamos, es decir, que seamos obedientes a su palabra. En el corazón del Señor siempre está eso, ¿no? Que nosotros, al recibir la palabra de Dios, podamos ponerla en práctica, guardarla en nuestro corazón como un tesoro y llevarla a la práctica. Esa es obediencia. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, otro de los motivos por los cuales nosotros consideramos que esta doctrina es importante es porque la obediencia a Dios determinará tu destino. Y cuando hablo de destino, pues no hablo del futuro presente, no. Cuando hablo del destino, hablo del futuro eterno. Y es importante, ¿no? Entonces, estos dos puntos son importantes para poder desglosar durante los próximos minutos esta doctrina, esta enseñanza. Y que el conocimiento de la palabra pueda enriquecer tu fe, tu vida. Y si tú no lo conoces, pues a través de la Escritura vas a poder tener conocimiento acerca de Dios, de sus planes y propósitos. Vamos a empezar este primer punto aprendiendo acerca del significado de la palabra obediencia en la Biblia. Nos hacemos la pregunta: ¿qué es obediencia? Bueno, es el cumplimiento de un mandato o una ordenanza, ¿no? Ese es obedecer, ¿no? Cuando alguien nos dice, haz esto, tenemos que hacerlo. Entonces la persona que nos dice, haz esto, pues dice, qué bueno, estás obedeciendo. Es igual en el camino del Señor, es igual con Dios. En el libro de San Juan, capítulo 15, quisiera leer este pasaje con ustedes, San Juan, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 14, San Juan, capítulo 14, versículo 15. San Juan 14, versículo 15 y 23. O sea, dos versículos bíblicos. San Juan 14, versículos 15 y de ahí al verso 23. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, la idea de guardar no es solamente, de tener el conocimiento y de saber. No. Ahí todavía no hay una plena obediencia. La obediencia se cumple
¿no? Es el cumplimiento de la acción. Es decir, si Dios me dice, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, entonces la obediencia está en que ninguna palabra corrompida, o sea, una grosería, o una lisura, una maldición sale de nuestra boca. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿no? Dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Y dice, con guardar tu palabra. En el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras, tus dichos, para no pecar contra ti. Ahí está la obediencia. Alabado sea el Señor. La obediencia también es la acción práctica, ¿no? De obedecer. La palabra obedecer hace referencia en el hebreo de oír, escuchar y ser sumiso, obediente a las órdenes, a las ordenanzas de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? Este es un segundo aspecto. ¿Qué es lo que Dios espera en relación a la obediencia? De nosotros, por supuesto. Bueno, la respuesta es lógica. Es simple. Que obedezcas. Que obedezcamos. Obediencia, en pocas palabras. La palabra guardar en la Biblia siempre estará ligada a la palabra obediencia. Siempre, ¿no? Como hacía un acápique, ¿no? En el libro de Salmos 119, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Obediencia. Qué interesante, ¿no? Obediencia. Alabado sea el Señor. Josué, capítulo 1, versículo 8, es un texto en el Antiguo Testamento que yo quisiera leer con ustedes. Josué, capítulo 1, verso 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay algo muy interesante que yo observo, ¿no? En los pasajes que estamos leyendo en este tiempo, ¿no? Y es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Es simple, que obedezcamos. Pero cuando yo voy a la Escritura y veo el deseo de Dios y veo, ¿no? el propósito de Dios en relación a esta temática de la obediencia, yo veo que Dios en su generosidad va más allá. Porque obediencias también se trasluce como una cosecha en bendición. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. En pocas palabras, escucha la palabra y vas a obedecerla, la llevar a la práctica. Entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ver la bendición del Señor? ¿Quién no quiere ver la prosperidad del Señor? ¿Quién no quiere recibir respuestas a las necesidades propias de cada uno? Y no solamente de nosotros, sino también cuando observamos las necesidades en otro y estamos orando, estamos clamando, estamos compartiendo de la palabra. Cuando vemos a alguien que viene con necesidad y de pronto fluye la palabra de Dios, esa palabra sale ungida y en bendición, porque esa palabra va a enriquecer, va a ayudar, va a fortalecer a la persona que lo necesita. Ahora, un tercer punto es la obediencia en la Biblia. Pero en relación a los hombres de la Biblia, vamos a mencionar los apóstoles, a los discípulos del Señor. Pero en el contexto que voy a leer, voy a hablar de los apóstoles. Gloria sea al Señor. Hechos capítulo 5. Bendito sea el Señor. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Del versículo 17 al versículo 29. Dice así: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y se los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Grande iba a ser su sorpresa.
Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Fueron obedientes, óigame, fueron obedientes a lo que el ángel les dijo, les ordenó. Ellos fueron obedientes, ¿no? En el versículo número 19 dice: mas un ángel del Señor, abriéndole de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Lo impresionante es que este rescate, ¿no? Esta libertad, esta liberación fue espectacular, fue extraordinaria, fue sobrenatural. Que tanto así que ni los guardas se percataron de lo que había acontecido. Estaban en sus lugares de puesto, ¿no? de cuidado, pero ya tanto Pedro como Juan ya no estaban. ¿Dónde estaban? Obedientes, obedeciendo a la palabra del ángel, predicando la palabra del Señor. Dice así, versículo 26: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora pues habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Escuchen la respuesta. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían claro su consigna. Ellos tenían claro su misión. Muchas de las motivaciones que nosotros tenemos para poder compartir de la palabra y poder transmitir el conocimiento tiene que ver con eso, con el mandato de Dios. Hay dos pasajes bíblicos que son importantes que tenemos que mencionar. Uno es Mateo 28, 19. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? En el versículo 20 dice: enseñándoles todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros al fin del mundo. Esa es la consigna. ¿Qué hacemos nosotros? Obedecer. Por eso compartimos contigo. Por eso transmitimos este conocimiento. Queremos enriquecer, que tu vida se enriquezca a través del conocimiento bíblico. Como creyente hablo. Un cuarto aspecto importante que está en relación a la obediencia tiene que ver con el destino. Y cuando hablo del destino, como le decía en la introducción, no me refiero pues al destino presente o futuro, no en relación a la vida presente. No. Me refiero al destino eterno, al destino después de la muerte. La eternidad, ¿cómo sin Dios? Es dramático esto, pero tenemos que enseñarlo. La eternidad, ¿cómo sin Dios? Cuando uno camina con Dios, cuando uno obedece a Dios, cuando uno está dedicado a Dios, pues uno no tiene esa inseguridad. Yo sé que mi destino está asegurado con Dios. Yo creo que la tragedia más grande que muchas personas tienen es que no tienen esa seguridad. Y es lógico suponer, no la tienen porque no tienen al que da la seguridad. Y el que da la seguridad es Jesucristo, es Dios, es el Señor. Él viene a nuestras vidas. Él entra en nuestros corazones. Uno nace de nuevo para Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. El Espíritu Santo empieza a guiarnos. Pues no nos guía a la discoteca, o no nos guía a tomar alcohol, o no nos guía a consumir drogas, no, o hacer cosas pecaminosas. No. El Espíritu Santo nos guía a lo que es correcto, bueno y agradable a los ojos de Dios. En pocas palabras, a la obediencia a Dios y a su palabra, en su perfecta voluntad. Bendito sea el Señor. Ahora, algo que yo quiero compartir tiene que ver con la eternidad en este momento. Con la eternidad con Dios. Porque eso es lo que a mí de verdad sobremanera me interesa mucho que usted sepa y que usted pueda tener esa certeza, usted pueda tener esa seguridad. Mi hermana, mi hermano, cuando tenemos a Cristo y hemos nacido para Dios, pues no tenemos esa inseguridad ni esa incertidumbre. Tenemos claridad.
pero usted se ha puesto a pensar, es un poco egoísta pensar en nosotros, cuando tuvimos, ¿no?, una multitud de personas que viven en tinieblas, que viven en oscuridad. Una multitud de personas que viven religiosamente, pensando que están en lo correcto, como Saulo de Tarso, ¿no?, que en algún momento él pensaba que estaba en lo correcto, persiguiendo a los cristianos, consintiendo la muerte de los cristianos, hasta que conoció a Jesucristo. Y su vida cambió, y es ahora, en el contexto de la Biblia, a quien nosotros conocemos como el apóstol San Pablo. Alabado sea el Señor. Ahora, la obediencia a Dios determina nuestro destino, de seguro. No porque yo lo digo, no porque yo lo pienso, no porque yo lo creo, no, porque yo sé que así es. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios yo encuentro claridad acerca de lo que significa el destino en relación a la obediencia. Y quiero leer lo que es el fundamento, la base bíblica de esta noche, que es Hebreos capítulo 5. Y quiero leer del versículo 7 al 9 nuevamente. Dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y quizás la tragedia para muchos cristianos es el desconocimiento de las Escrituras. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo pasas tú con la Biblia? ¿Leíste la Biblia el día de hoy? Y si la leíste, ¿has meditado? ¿Tienes una palabra rema en tu corazón? ¿Has reflexionado acerca de lo que Dios te habló el día de hoy? Porque la palabra de Dios no solamente transmite un conocimiento, sino transmite vida, vida de Dios. El versículo 8 dice, y es importante, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Igual es con nosotros. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Eterna salvación. Eterna salvación. La seguridad de la salvación, pero la seguridad de la salvación en relación a la eternidad. Y hay dos destinos. Uno es con Dios, un cielo hermoso, maravilloso, una eternidad de tranquilidad y sosiego y paz eterna. Y el otro destino es sin Dios. El lago de fuego, el infierno, el Hades, lugares de tormento. Pero Dios en su amor, en su bondad, se revela a ti, a nosotros, se reveló para mostrarnos un camino a seguir y para que nosotros no vayamos por esa senda tenebrosa, equivocada. En esa senda tenebrosa, allá hay drogas. En esa senda tenebrosa, ahí vas a encontrar discoteca, ahí vas a encontrar parranda, ahí vas a encontrar alcohol, ahí vas a encontrar el cigarro, ahí vas a encontrar la fornicación, el adulterio y todas esas malicias de este mundo, el sensualismo y todas esas cosas. Pero en el camino de Dios, es diferente. En el camino de Dios tú aprendes a vivir, aprendemos a vivir a la manera de Dios. Y la obediencia es determinante. Pero ¿cómo obedecer si desconocemos la Escritura? Es dramático esto. Creyentes que no leen la Biblia, creyentes que no estudian la Biblia. Eso no puede ser. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra se convierte para nosotros en un alimento espiritual. Alabado sea el Señor. Entonces, el versículo 9 es importante. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y obedecer es vivir dentro de la perfecta voluntad de Dios. Obedecer es importante en el desarrollo de la vida cristiana. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero uno no puede pensar, pretender hacer la voluntad del Padre si no estás deseoso de obedecer a la palabra de Dios. Algunos ejemplos. Marcos 16:15. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura.
Quizás alguno puede decir, eso es para los pastores, eso es para los evangelistas, para los maestros que tienen profundidad, para los líderes de la iglesia, ellos tienen profundidad. No, no te equivocas. Es para todos. Es para todos los que conocemos a Dios. Es para todos los que amamos a Dios. Es para todos los que queremos servir a Dios. Yo conozco una mujer samaritana, sin ser pastora o ser líder, sin estar ungida. Lo primero que hizo cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, si quieres, léelo en San Juan capítulo 4. Ella fue corriendo a los samaritanos. ¿Y qué hizo? Les predicó a los samaritanos. Y cuando los samaritanos pasaron días con Jesús, después cuando vienen y le dicen a la mujer samaritana, mujer, ya no creemos por los dichos de tu boca, porque nosotros mismos hemos confirmado que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Esa mujer se convirtió en una abanderada del Evangelio. Entonces, ¿qué nos puede limitar a nosotros para predicar el Evangelio? Otro versículo importante es Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que consagrarse, lógicamente, en el camino del Señor. Cuando hablamos de santidad, hablamos de un estilo de vida, de una conducta que nosotros reflejamos. Somos el reflejo de la gloria del Señor. Es que Dios está en nosotros. Somos luz en medio de la penumbra, en medio de la tiniebla. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Y aprendemos, en el camino del Señor, aprendemos obediencia. Aprendemos a obedecer. Guardamos la palabra como un tesoro en nuestro corazón, pero la llevamos a la práctica. Eso es obediencia. Y sabes una cosa, en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Y si hay alguien determinado, deseoso de bendecir tu vida, de alegrar tu corazón, de asegurar un destino con Dios, es Dios mismo. Pero para eso tú tienes que tomar un paso de fe. Tú tienes que creer a la palabra de Dios. Tú tienes que decidir en tu corazón. Bueno, ¿qué nos facilita? Reconocer la condición sin Dios. Éramos pecadores. Por eso vivíamos así, en la maldad, en la oscuridad, en la penumbra, haciendo lo que era malo. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, vino a traer luz. Alabado sea el Señor. Y esa luz cambió nuestro corazón. Cambió nuestra vida. San Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Saben? Con Dios, si obedecemos, estaremos destinados a una eternidad con Él. Por eso dice el verso 9 de Hebreos capítulo 5, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Y claro, cuando uno nace de nuevo para Dios, bendito sea el Señor, eso se facilita, ¿no? Porque tenemos hambre de la palabra. Cada día tenemos una palabra, cada día estamos meditando, cada día estamos reflexionando. Hay una palabra que brota, que nutre, ¿no? Que suple necesidad espiritual, es un alimento espiritual. Y el conocimiento nos lleva a la madurez y al crecimiento espiritual. Y eso Dios quiere. Alabado sea el Señor. Bueno, para terminar, en conclusión, algunos fundamentos importantes, algunos pensamientos importantes. En primer lugar, la obediencia es más que decir, o es más que creer. ¿Sabes? El diablo cree, pero no porque cree deja de ser lo que es. ¿Qué cosa? Diablo, un ser espiritual de maldad. Cuando uno nace para Dios, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas y es sembrada en nuestros corazones, entonces el resultado de esa acción de Dios es la obediencia, la vida práctica en el cristianismo, en la vida de nosotros. Y todo a partir de una experiencia espiritual que uno tiene con Dios. Uno nace para Dios. En segundo lugar, la obediencia a Dios nace de un corazón totalmente rendido a Dios. Eso es lo que hacemos. Reconocemos nuestra condición de pecadores. Éramos pecadores, por eso nos drogábamos, por eso hacíamos malas cosas, por eso hablábamos malas cosas, por eso vivíamos de una manera paupérrima, desagradable. Aun cuando quizás muchos pueden decir, no, pero yo soy una persona correcta, yo soy una persona cabal, yo soy una persona generosa, una persona buena. Pero yo te hago una pregunta, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón?
Tú lo has aceptado en tu corazón como tu Dios único y suficiente Salvador. Y no solo eso, tú tienes la seguridad de que has nacido de nuevo para Dios, que ahora tienes una vida espiritual y que esa vida espiritual te motiva a ti, por ejemplo, a leer la Biblia todos los días. A orar todos los días. Empezamos el día orando, empezamos el día leyendo la Biblia. Asistimos a la iglesia. No somos domingueros. Tenemos cultos de oración. Tenemos culto. Bueno, ahorita tenemos un pequeño culto a través de esta plataforma, ¿no? Gloria al Señor. Y estamos compartiendo con ustedes esta bendición. O sea, tenemos ese anhelo, ese deseo, ¿no? De poder recibir la palabra, de escuchar la palabra, pero no solamente escucharla, llevarla a la práctica. Y esto es muy importante. En tercer lugar, la obediencia a Dios y a su palabra traerá grandes bendiciones de parte de Dios. Es así. En la obediencia está la bendición. Y si hay algo que Dios se agrada, es cuando ve a su pueblo, cuando ve a sus hijas y a sus hijos, que se esfuerzan por hacer lo que es bueno, lo que es correcto, y obedecer a Dios. En cuarto lugar y último, debemos esforzarnos para obedecer y así vivir una vida correcta, agradable a Dios en todo. No somos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia, somos cristianos en todo lugar. Y el deseo de Dios es ese, que vivamos nuestro cristianismo con libertad. Pero no solo eso, también que podamos compartir. Tenemos una familia, tenemos amistades, tenemos compañeros. Poder llegar a ellos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios que va a determinar el destino de esas personas. Y qué triste ver la incertidumbre que hay en muchas personas. Y muchos que, bueno, para ellos no es importante. No, estás creyendo las cosas. Es puro cuento y esto y lo otro, ¿no? Pero no es así. Dios es real. Él es real. Él es tan real como el aire que respiramos. Hay un versículo con el cual quiero sellar esta enseñanza. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Versículos 15 y 16. Deuteronomio capítulo 30. Versículos 15 y 16. Dice así. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Es decir, la bendición de Dios. La muerte y el mal. Eso no. Aunque este cuerpo fenecerá un día. Pero sabemos que esa muerte pues es parte del recorrido. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se habla de una vida después de la muerte. Muchos no tienen idea de lo que estoy hablando. Y a muchos la palabra muerte los aterroriza. Alabado sea el Señor. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mira, yo te he puesto hoy delante de ti, he puesto la vida y el bien, si obedeces, si crees, y tomas una decisión. ¿Cuál? Caminar con Dios. ¿Cuán complicado puede ser eso? Claro, cuando hay religiosidad, cuando hay lógica humana, raciocinio humano, pues es el campo de acción del diablo, ¿no? Porque ahí el diablo pone sus pensamientos. ¿Estás creyendo que no, el evangelio no es la vida cristiana? No es divertida, es aburrido. Es aburrida la vida cristiana. No, no es así. Mira el ofrecimiento de Dios, la vida y el bien. Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Un ser espiritual de maldad que vive en la penumbra, en las tinieblas de este mundo. Jesús dijo en el mismo versículo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Y esa vida abundante es la vida de Dios, no es la vida natural. Alguno puede jactarse diciendo, no, ¿de qué vida está hablando? Mira, estoy acá vivo, tengo vida. No me refiero a la vida natural, me refiero a la vida de Dios. A la vida que trae cambio, la vida que trae transformación. A la vida que trae la seguridad de la eterna salvación. Que muchos ni idea tienen. Y algunos, no, se les pregunta, ¿tú crees que irás al cielo? Claro, yo soy bueno, yo soy generoso, soy una buena persona,
soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una buena hija, y piensan que por sus acciones y por sus obras ya tienen lugar en el cielo. No. La salvación no es por obras. La salvación es por la fe que nosotros ponemos en Jesucristo. Sí, el mismo que fue clavado en la cruz, el mismo que fue coronado con espinas, el mismo que fue traspasado con una lanza y derramó hasta su última gota de sangre para que tú, mi hermana, mi hermano, amigo que me escucha, joven, señorita, tenga la vida eterna. Y como dice Hebreos, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo ruego de todo mi corazón que estas palabras puedan despertar en ti esa sensibilidad. Y si tú no tienes a Cristo, pues tomar una decisión en obediencia a Dios, a su palabra. La salvación es por la fe que nosotros ponemos en Jesucristo. Y si bien es cierto, la fe y las obras van de la mano, porque la fe sin obras es muerta, pero las obras no salvan. No, las obras no salvan. Las obras en Dios son el resultado de la fe que nosotros ponemos en Cristo y nos asegura, por la obediencia a la palabra, un lugar en la eternidad con Dios. Si tú quieres aceptar a Cristo en este momento, pues yo te invito a hacer esta oración conmigo en este momento. Repite estas palabras, dile a Dios: amado Dios, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, si hay alguien que nos está observando en este momento, si hay alguien que nos está siguiendo en este momento y está pasando por un problema familiar, un problema en casa, si hay alguien que nos está mirando en este momento y está aquejado de una dolencia, de una enfermedad, yo te pido, Padre Celestial, que tú pongas tu mano poderosa, que tú traigas paz al que tiene problemas y que tú traigas sanidad al que está enfermo, Señor. Y si hay alguien, Señor amado, que tomó su decisión por Cristo en este momento, que sienta tu presencia. El Espíritu Santo viene a morar a tu vida para traer cambio y transformación, Señor. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por este tiempo precioso, maravilloso que podemos tomar en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Les esperamos para nuestro próximo tema el próximo martes. El jueves salimos nuevamente en el mismo horario, ¿no? Salimos también el miércoles y el viernes ya a través de la plataforma de YouTube y de Spotify, y también nos puedes seguir. Si tú quieres repetir el tema, pues entras a YouTube, en mi canal, y usted puede recibir el mensaje nuevamente y estudiarlo, porque ese es el deseo. Estudiemos la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches.